Alfonso Jesús Cabezuelo, el militar de la Manada, ya puede volver a trabajar. En el Boletín Oficial de Defensa se señala que el militar ha pasado a servicio activo pendiente de asignación de destino en Sevilla. Defensa ha anunciado que aunque debía pasar a una nueva situación de reincorporación inevitable, no se le asignará destino en virtud de la ley de carrera militar. Antonio Manuel Guerrero, el guardia civil, está en una situación similar. Los miembros del Ejército y los guardias civiles, en teoría, son los encargados de protegernos, pero con protectores así estamos apañados y, sobre todo, apañadas. Bienvenidos a Público al Día. Nosotros lo hemos dicho porque además creo que hay que ser realista, que no podemos llegar al 2% y no lo vamos a llegar ahora ni a medio plazo. Margarita Robles, ministra de Defensa, contestaba esta mañana a las exigencias presupuestarias de Donald Trump antes de asistir junto a Pedro Sánchez a la cumbre de la OTAN en Bruselas. A pesar de ello, Defensa ha anunciado su intención de destinar 5.000 millones a modernizar armamento antes de que acabe este año. La cumbre de la OTAN de hoy refleja el creciente peso de la seguridad en las relaciones internacionales. La inversión en defensa vuelve al debate político nacional e internacional. Los planes armamentísticos y el desarrollo tecnológico militar han sido dos pilares principales del sistema de seguridad español, al margen del signo político del gobierno de turno, y el Ejecutivo de Sánchez no es una excepción. Antes de terminar el año hay necesidades urgentes que hay que atender. El secretario de Estado de Defensa se refiere a modernizar, ampliar el techo de gasto o terminar la inversión en helicópteros como el NH-90 o los Chinook, el submarino S-80, el Eurofighter o las fragatas F-110. Asumir compromisos de gasto tan cuantiosos que solo con los citados ya superan los 12.000 millones de euros. Y van a generar puestos de trabajo importantes en determinadas zonas, en Cartagena, en el sur de España. En cualquier caso, antes de empezar la cumbre, Donald Trump presumía de haber marcado el paso a la OTAN. Aunque el compromiso de aportar un 2% del PIB solo ha sido suscrito por 8 países de los 29 que forman la OTAN, el secretario general de la organización coincide. Y ante esa petición, Pedro Sánchez ofrece algo más. Somos empáticos con la demanda que plantea la administración norteamericana, pero para ser justos, es evidente que España es un país fiable, es un país comprometido con el vínculo transatlántico y sobre todo es un país activo. Eso sí, más empatía, no más gasto. Seguimos hablando de política, aunque en este caso sobre lo que piensan los ciudadanos. Nuestro compañero de Público, Carlos Enrique Bayó, nos da los detalles de la encuesta de Jaime Miquel y Asociados, que coloca al PSOE en cabeza. El efecto Sánchez ha disparado las expectativas de voto del PSOE hasta el punto de que no solo va primero en los sondeos de cara a unas elecciones generales anticipadas, sino que supera a Ciudadanos por 24 escaños y casi 700.000 votos, según las estimaciones del Observatorio Continuo elaborado para Público por el gabinete de Jaime Miquel y Asociados. Más aún, por primera vez, el PSOE y Unidos Podemos sumarían más escaños y votos que los de Ciudadanos y el PP juntos. Hasta la moción de censura que derribó a Rajoy, todos los sondeos daban a Rivera por ganador en unas elecciones generales, y las últimas encuestas siguen dándole un crecimiento espectacular de 2,5 millones de votantes, más que hace 2 años, pero ni siquiera ese ascenso meteórico de la formación naranja puede compensar para la derecha el naufragio electoral del PP, que se quedó súbitamente sin la Moncloa y sin líder. Rajoy ha perdido en solo 2 años de segundo mandato más de 3 millones de votantes de los casi 8 que apoyaron al PP en las urnas en 2016. La mayor parte han huido a Ciudadanos o se quedarán en la abstención. Pero hay otros 165.000 electores de extrema derecha que darían su voto a Vox y lograrían que entrase por vez primera un partido ultra en el Congreso, aunque con solo 2 diputados.
A la 1 del mediodía han llegado a la cárcel de Lledoners los exconsellers Joaquim Forn, Josep Rull y Jordi Turull. Tras pasar un reconocimiento médico han ingresado en el mismo módulo que sus compañeros que llegaron la semana pasada. Los aledaños de la cárcel y todo el trayecto hasta Lledoners han vuelto a teñirse de amarillo y esta tarde entidades independentistas han vuelto a convocar concentraciones de protesta. La llegada a Cataluña de los presos que aún estaban en Madrid se produce un día después de que el juez Pablo Llarena haya ordenado la suspensión de los que todavía son diputados. El juez Pablo Llarena dio ayer por concluida la instrucción de la causa y suspendió de cargo público a Puigdemont, Junqueras, Rull, Turull, Romeva y Sánchez. No perderán el escaño, pero tampoco podrán votar. Per nosaltres, preval l'autonomia del Parlament i la suspensió dels drets és un tema que s'haurà de tractar en el Parlament. I més concretament, ha de ser el ple del Parlament qui ho decideixi. La medida deja en manos del Parlament que corra la lista de forma temporal. Puigdemont lamentó en un tuit que la justicia siga haciendo política y que la República hará prevalecer derechos fundamentales. Los derechos políticos de estos diputados se deben respetar independientemente de las resoluciones de cualquier tribunal. Con esta medida, Llarena cierra la instrucción del procés y declara en rebeldía a los que se encuentran en el extranjero. Esperem ja no gestos, o sigui, esperem decisions. Mientras el Supremo sigue poniendo palos en la rueda a la solución del conflicto, la política empieza a moverse. Esta tarde la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha comparecido en el Congreso de los Diputados para explicar los planes de su departamento. Examinamos los datos más relevantes de su propuesta. La ministra de Transición Ecológica ha anunciado su hoja de ruta para España y ha dejado clara la necesidad de actuar. España, por su situación geográfica, sus características socioeconómicas, es uno de los países más vulnerables al cambio climático. El Gobierno promete ponerse en marcha. Que la prioridad número 1 de este ministerio es poder remitirles lo antes posible, en todo caso antes de fin de año, un proyecto de ley de cambio climático y transición energética. Una ley que incluiría entre sus medidas una reforma fiscal para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y que las empresas presenten informes anuales sobre el impacto en sus cuentas de los riesgos asociados al cambio climático. Desde 2014 a 2017 hemos sido el país de Europa en el que más se han aumentado las emisiones de gases de efecto invernadero. La meta es ambiciosa. Nuestra propuesta es sencilla: reducir las emisiones en 2030 un 20% con respecto a las emisiones del año 1990. Además, ha hablado también de caminar en la dirección hacia la prohibición total de las prospecciones de hidrocarburos en el mar. Y ha hecho una afirmación que puede afectar a millones de ciudadanos y ciudadanas. El diésel tiene los días contados. Un desafío que exigirá la colaboración de todos. ¿Qué opinan los colectivos ecologistas sobre la hoja de ruta de la ministra Ribera? Hemos hablado con Javier Andaluz, responsable de Cambio Climático de Ecologistas en Acción. Las declaraciones de la ministra hoy en el Congreso de los Diputados muestran la urgencia y la necesidad de tener una ley de cambio climático. Además, saludamos con interés que se incorporen los instrumentos más ambiciosos de otras legislaciones europeas. Sin embargo, vemos cómo faltan menciones específicas a objetivos concretos. Esperamos que el Partido Socialista sea mucho más ambicioso de lo que ha sido en su documento de transición energética que aprobó hace unos meses en la oposición y prometa reducciones mayores del 20% respecto a los niveles de 1990, así como una fiscalidad que grave las emisiones de gases de efecto invernadero por encima de 40 euros la tonelada. Un maquinista de Metro de Madrid sufre cáncer por exposición al amianto. Con él ya serían 5 los empleados de Metro afectados por este material. El trabajador se encuentra en fase de tratamiento. Se prohibió su uso en 2002. Pero las consecuencias del uso del amianto salen ahora a la luz. Se confirma el primer caso de un maquinista de Metro de Madrid que sufre cáncer de pulmón a causa de la exposición a este material. Estuvo 35 años trabajando para la empresa y se jubiló en 2008. Ahora se encuentra en fase de tratamiento y quiere que se le reconozca el cáncer como enfermedad profesional. Se trata del primer maquinista, al menos de momento, que sufre cáncer por causa del amianto, ya que los otros 4 diagnosticados eran empleados de mantenimiento. De hecho,
Uno de ellos fallecía el pasado mes de mayo. Metro ya reconoció que existían restos de amianto en ciertos vagones y anunciaba un plan de 140 millones de euros para retirarlo. Pero este material, muy utilizado en la construcción durante los años 70 y 80, también está presente fuera del metro. En Madrid ya se ha detectado en varias viviendas e incluso en centros educativos. Ya son 5 los trabajadores afectados, pero ¿podría haber más? ¿Qué exigen a Metro de Madrid los sindicatos? Hemos hablado con Carmen Mancheño, responsable de salud laboral en Comisiones Obreras. Pueden aparecer más casos y de hecho van a aparecer más casos, porque el periodo de latencia de las enfermedades derivadas del amianto suele ser muy larga, sobre todo los cánceres entre 20, 30 o 40 años. ¿Consideramos que hemos sido diligentes? Consideramos que no todos los diligentes que hubiéramos podido ser. Consideramos que los pasos a dar son muy claros. Primero, identificar dónde está el amianto y cómo está. A partir de ahí, hacer un plan de eliminar ese amianto, desinstalar el amianto, eliminarlo y retirarlo. Siempre priorizando aquellas zonas donde haya más posibilidades de exposición, ¿no? En segundo lugar, los trabajadores. Un dato muy importante. Los trabajadores, hay que hacer un registro exhaustivo de todos los trabajadores que hayan podido estar expuestos a amianto o que estén en la actualidad. Y aquí tenemos que incluir trabajadores de contratas y subcontratas, no solamente trabajadores de mantenimiento o de metro, ¿no? En tercer lugar, estos trabajadores claramente identificados hay que hacerles un protocolo de vigilancia específica, es decir, unas pruebas médicas que deben ser de por vida, que en los trabajadores que están en activo debe ser responsabilidad de Metro, de la dirección de Metro, y en aquellos trabajadores que ya están jubilados, que pueden ser un número importante, también contando con contratas y subcontratas, se les debe pasar un listado a la Consejería de Sanidad para que sea la Consejería, a través de los hospitales públicos, quien hagan esta vigilancia específica. Nueva escalada en la guerra comercial de Donald Trump, que impone tasas de 200.000 millones de dólares a las importaciones chinas. Esos aranceles afectarían a productos como alimentos, tabaco y combustibles. Los nuevos aranceles se añaden a los ya impuestos respectivamente entre China y Estados Unidos por valor de 34.000 millones de dólares. En 2016 ambos países intercambiaron bienes y servicios por valor de 600.000 millones de dólares. El jefe de Estado de Israel se ha pronunciado en contra de la reforma racista y homófoba de la ley del Estado-Nación. Estos días el Parlamento de Israel debate algunas propuestas de modificaciones y entre ellas se propone crear ciudades solo para personas judías. Eso impediría la entrada de árabes y personas LGTBI o permitiría que la ley religiosa judía impere en caso de laguna legal. Un 20% de la población de Israel son árabes que permanecieron en el Estado sionista desde su creación en 1948. El Gobierno quiere limar los aspectos más regresivos de la LOMCE, la conocida como Ley Wert. La ministra de Educación, Isabel Celaá, propone retirar la religión de la nota media de secundaria, ya que, entre otras cosas, computa para obtener becas. También pretende la sustitución de las reválidas por evaluaciones diagnósticas y también anuncia que quiere revisar la relación del Estado con la enseñanza concertada. El Supremo condena a España por incumplir su cupo de acogida de refugiados. El alto tribunal considera que el Estado está obligado a recibir a los cerca de 20.000 asilados que le había asignado el Consejo Europeo, de los que solo permitió la llegada de unos 2.000. El contencioso fue planteado por la Asociació Suport a Stop Mare Nostrum por el silencio administrativo del Estado ante su petición de que el Ejecutivo de Rajoy se apresurase a la recepción de los demandantes de asilo. Hasta aquí Público al Día. Mañana vuelve mi compañero Pau Garcés con el último informativo de la temporada. Yo sí me despido. Feliz verano a todos, buenas noches y buena suerte.